Tenemos la solución. Solo un poco de radio. Guaraní. Porque nos encanta entretenerte. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. Compra y venta de hacienda, pago de contado. Abrimos nuestras puertas en Castillo 1269, donde podrás encontrar implementos rurales, mangas, cepo, portones, casillas con la calidad del eucalipto colorado. Y muy pronto, toda la línea de alimentos balanceados para bovinos. Trabajos por pedidos. Número de contacto 3458-659345. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. ¿Te separaste y no sabés qué hacer? Nosotros tampoco, pero te hacemos la mudanza. Fletes y Mudanzas Gustavito Panoso. 3774-447335. Viajes corta distancia y zonas rurales. Aceptamos Mercado Pago. El mejor servicio al mejor precio. Fletes y Mudanzas Gustavito Panoso. Te guardamos el secreto. Los nuevos BC en polvo tienen tanto sabor a fruta que ya no te acordás de tu ex. Primidor. Que ya no tengo remedio, te extraño, te olvido y te amo de nuevo. Te extraño. Nuevos BC en polvo. Enamórate del verdadero sabor a fruta. Naranja, también limonada, son las sorpresas de la temporada. Sentí su sabor, sobrecitos hardcore para el Con Arcor, prepara el mejor tereré. Tornería Mecánica Pocay. Somos lo que hacemos reiteradamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Estamos al servicio vial, agroindustrial, minería. Contamos con maquinarias de última generación para garantizarte calidad y excelencia. Teléfono 3774 42 46 28. En Las Heras 888. Cursucuatía, Corrientes. Si es en cuotas, es simple y en Peque Cuotas. Todo lo que buscas en electrodomésticos para tu hogar. En Previsora del Paraná lo encontrás. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Cruzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Brenda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Distribuidora Facu, en Avenida La Prida 1204, esquina Isabel la Católica. Tiene todo para la familia del campo y la ciudad. Productos en general, por mayor y menor. Arroz, fideo por 5 kilogramos, comestibles, bebidas, alpargatas confortables. Somos proveedores de almacenes y kioscos. Consulte precio por cantidad. Aceptamos tarjeta de débito, crédito y Mercado Pago. Celular 3774 63 11 96. Preguntar por Mario. Distribuidora Facu. Maderas Vega, de Jorge Daniel Vega. Productos de excelente calidad y más de 40 años de experiencia en el rubro. Tablas, tirantes, machimbres, carpintería en general.
terciados, chapadur, fibrofácil y todo lo que necesitas para tu obra. Tablas para encofrados, tirantes en pino o madera dura. Maderas Vega, Podestá 348, celular 63 22 51. En la terapia, el padecimiento del paciente sabe a insensatez y a confusión, pero a través de su relato buscan no mentirse más a sí mismo. Por eso, la labor terapéutica es un común acuerdo que se construye en la confianza entre el psicólogo y el paciente. Especialidad en adolescentes y adultos. Trastornos alimenticios, trastornos de aprendizaje, trastornos afectivos, de 8:30 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Teléfono 03774 15 43 77 47. Psicóloga Valeria Romina Barrientos. Alimentos balanceados y concentrados proteicos Granazo. Innovación en nutrición para alcanzar el máximo potencial productivo de tus rodeos. Alimentos balanceados y concentrados proteicos Granazo. Hace la diferencia. Elaborado por Unión Cerealera. Sucursal en Curuzucuatiá. Ruta 119, kilómetro 34-5. Teléfono 3446-640474 o 3446-594055. ¿Querés probar las mejores milanesas? Porque yo sí. Pollería La Unión te resuelve el almuerzo o la cena con milanesas crunch en sus diferentes sabores. Ajo perejil, crocantes, picantes y sin condimentos. También contamos con los mejores cortes en pollos. Para pedidos, WhatsApp 3774 56 64 83 o al 3774 59 90 85. Consultanos por los puntos de venta. Envíos sin cargo. Pollería La Unión. No somos una marca, somos todas las marcas en lubricantes y aditivos, filtros y encendido, iluminación, motor periférico, climatización, rodamiento, suspensión y dirección, livianos y pesados. Somos Lubricentro Kilómetro 11. Kilómetro 11. Ni más acá ni más allá. Precios. Trabajamos para que trabajes. Vos trabajás, nosotros también. El Maestro 435. Barrio Centenario. Delivery. 3774-404-105. En Kilómetro 11, con la compra de cada producto participas de un sorteo de un tambor armario para tu taller. ¿Querés estudiar el ciclo básico de Ingeniería de la Universidad Nacional del Nordeste en Montecaseros? Ingenierías electromecánica, mecánica, civil, eléctrica, electrónica, en agrimensura, industrial o agronómica. Inscribite a través de nuestra página web www.cresumc.edu.ar o bien concurriendo a nuestras oficinas del Centro Regional de Educación Superior Universitario. Convenio, Gobierno de la Provincia de Corrientes, Universidad Nacional del Nordeste, Municipio de Montecaseros. Montecaseros, hacia adelante. Intendencia Juan Carlos Álvarez. Continuamos construyendo futuro. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet. TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 18. 9 minutos. Temperatura 30 grados. Humedad 85%. La primavera se renueva en esta sintonía. 970 y 107.1. El aire que más te gusta. La música, tu mejor compañía. Primavera 2024. Tu mejor compañía. A partir de este momento, nos complacemos en presentar
Paisaje del litoral. Compartiendo historias, vivencias, creencias y canciones, junto a Eduardo Ocampo. Pido permiso, señores, disculpen la intromisión, pero en tan grata ocasión no quiero sentirme ausente. Yo también humildemente quiero sumarme a su hogar. Les traigo mi chamamé con entusiasmo ferviente. Tengo como bandera en el pecho un zapucay. Soy el canto de Corrientes, paisaje del litoral.
¿Qué tal, amigos? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Cuando han transcurrido 20 minutos después de las 18 horas, aquí estamos como todos los domingos, mientras que Dios así lo permita, por supuesto, presentando esta propuesta que hemos dado en llamar Paisaje del Litoral. En los controles, José Estilo. Mi nombre es Eduardo Campo y estoy a cargo de la selección musical, la programación y la conducción del programa. Desde este nuestro paraje del dial, que es LT25 Radio Guaraní AM 970 kHz, saliendo en forma conjunta con FM 107.1 La Guaraní, desde Curuzucuatía, provincia de Corrientes, en el centro mismo de la Mesopotamia argentina. También estamos saliendo al aire por nuestra propia FM, Paisaje del Litoral 100.1, y también por la aplicación Como Mi Gente de Corrientes Capital, de Miguel Ángel Romero, también por la radio de Concepción del Uruguay, FM Folk 107.7, y FM Latina 99.9, también de Concepción del Uruguay. Estamos por allí también irradiando nuestro chamamé. Tenemos nuestro teléfono, el fijo de la radio, 42 35 36, y si usted se encuentra fuera de Curuzú, recuerde que tiene que poner el telediscado 03774. También tenemos un celular con el cual podemos recibir únicamente mensajes de texto o mensajes de voz, pero no podemos recibir llamadas porque estamos transmitiendo para el Facebook. En el Facebook nos encuentran como Ramón Eduardo Ocampo. También hace unos meses ya estamos saliendo por YouTube. Usted pone Radio Guaraní en YouTube y estamos saliendo en vivo. Nos puede ver, nos puede escuchar, y es una nueva aplicación que estamos teniendo. Un saludo para José Luis Paroli allá en Concepción del Uruguay, que ellos toman nuestra señal FM Folk. Les decimos a todos que estamos en YouTube, también ahí pueden tomar el enlace, digamos, sale mejor, hasta ahora no se corta, así que estamos muy bien. También pueden tomar el enlace ahí por YouTube que estamos saliendo, Radio Guaraní. A la gente de Concepción del Uruguay, entonces un saludo grande a José Luis Paroli, ahí nos está escribiendo, gracias amigos, saludos, un saludo para todos ellos, un saludo también para Luis de Gauna y para Griselda Arostegui, que están de cumpleaños, hoy le estaba saludando en el Facebook. Un saludo grande también para todos ellos allí en Concepción del Uruguay. Bueno, comenzábamos nuestro programa con un enganchado, una selección de chamamé enganchado interpretado por el Gordo Copelo. Hoy es un día especial porque es el Día de la Madre, el Día de la Madre. Un día especial también para mí porque es el primer Día de la Madre que paso sin mi mamá. Así que bueno, vamos a tratar de sobrellevar esto, de difundir nuestra música, nuestro chamamé. Vamos a escuchar a continuación a Verón Palacios en un chamamé de Catalino Ramón Verón, Viejita Cabellos Blancos. Qué linda estás, madrecita, en este día con esos cabellos blancos, qué dignidad. El tiempo ha pintado en ellos la valentía, mil esperanzas y un añorar. Recordando a la abuelita, a la viejita, a nuestra querida mamá. Qué linda estás, madrecita, en este día, con esos cabellos blancos, qué dignidad. El tiempo ha pintado en ellos la valentía, mil esperanza, tristeza y una añorar. Perdona si lagrimeando te doy un beso, este nudo en mi garganta se hace emoción. Déjame ser aquel niño hoy en tus brazos, un chiquitín tengo dentro del corazón. Quiero cebarte unos mates, soy mi viejita, como en aquel tiempo lindo de mi niñez, cuando por esas mañanas y tardecitas mate lavado tomabas con gran placer. Si pudiera ir al cielo y aquí traerte
el resplandor de una estrella, también del sol, que brille como guirnalda sobre tu frente, sería mi testimonio de adoración. Perdona si lagrimeando te doy un beso, este nudo en mi garganta se hace emoción. Déjame ser aquel niño hoy en tus brazos. Perdona si lagrimeando te doy un beso, este nudo en mi garganta se hace emoción. Déjame ser aquel niño hoy en tus brazos, un chiquilín tengo dentro del corazón. Quiero cebarte unos mates, soy mi viejita, como en aquel tiempo lindo de mi niñez, cuando por esas mañanas y tardecitas mate lavado tomabas con gran placer. Si pudiera ir al cielo y aquí traerte el resplandor de una estrella, también del sol, que brillen como guirnaldas sobre tu frente, sería mi testimonio de adoración. Paisaje del litoral. ¡Bravo! Estábamos escuchando al conjunto Verón Palacios en un chamamé de Catalino Ramón Verón, Viejita Cabellos Blancos. Está cantando aquí Simón de Jesús Palacios junto a Juan Carlos Galarza, ese dúo, extraído del disco Quisiera estar en tu mente. En el lado B, Surco 1, se encuentra este tema. En el bandoneón, Félix Robledo. En el acordeón, Enrique Barbín. Voz y guitarra, Juan Carlos Galarza. Y voz y director del conjunto, Simón de Jesús Palacios. Grabado para el sello Yataí. Verón Palacios, Viejita Cabellos Blancos. Hoy todos los chamamés vamos a estar, salvo 2 o 3 pedidos que tenemos especiales, vamos a estar dedicándolos a la mamá. Aquellos que la tienen, bésenla, abrácenla, y por eso hay que disfrutar cada momento al tenerla cerca. Vamos a escuchar a continuación a La Chocena, en un chamamé de La Chocena, Ramón Méndez y Carlos Grimado, Por tus ruegos, mamá. Quisiera volver a ser niño y escuchar de tus labios, mamá, esa frase tan dulce y tan tierna que en mi cuna sabías cantar. Duerme, duerme, mi niño querido, hoy es solo un recuerdo fugaz de esa hermosa infancia vivida que en los años la he visto pasar. Hoy ya hombre lloro arrepentido y de hinojos te imploro, mamá, que perdones al hijo mimado que tus ruegos no supo escuchar. Más que nunca me siento dichoso al besar tus mejillas, mamá, y peinar esas canas benditas que han brotado tanto trabajar. ¿Cuántas veces sin escuchar tus ruegos me alejé de ti, mamá? Mas hoy arrepentido daría mi vida por verte feliz. Por eso hoy vengo a pedirte perdón y te traigo en este canto la fragancia de una flor que nació por tu cariño, madre, viejita de mi corazón. Quisiera volver a la infancia, en tus brazos jugar y llorar, y vivir de nuevo esos días tan felices que ya no vendrán. Hoy ya hombre lloro arrepentido y de hinojos te imploro, mamá, que perdones al hijo mimado que tus ruegos no supo escuchar. Más que nunca me siento dichoso al besar tus mejillas, mamá, y peinar esas canas benditas que han brotado tanto trabajar. Paisaje del litoral. Estábamos escuchando a La Chocena en un chamamé de Ramón Méndez, La Chocena y Carlos Grismado,
por tus ruegos, mamá. Este chamamé ha sido extraído del disco Pasión y Canto de Corrientes de La Chocena, en el track número 7, y fue grabado para el sello PSM en el año 2001. La Chocena, por tus ruegos, mamá. Un hermoso día hoy en Curuzú, Cuatiá, un sol brillante, hermoso, ya tirando a calorcito también. ¿Qué temperatura tenemos en este momento, José? A ver. Temperatura 30 grados, humedad 85%. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Un hermoso día hoy en Curuzú, Cuatiá, y especial para pasarlo con la mamá. Bueno, mucha gente que se vino del campo a pasar con la mamá. Espero que hayan pasado un momento bien lindo. De otras ciudades también que se acercaron a pasar con la mamá, con la abuela. Entonces se ha vivido un momento grato hoy en esta fecha tan especial para todos nosotros. Vamos a continuar con la música. La música, el chamamé, esto que nos gusta tanto y que llevamos a flor de piel. Blas Martínez Riera, en un chamamé de Cacho Saucedo y Blas Martínez Riera, Rosas para mamá. Con el llanto que vierte mi tristeza, melancólico, errabundo en mi soledad, vengo a traerte estas rosas rojas que deposito a tus pies, mamá. Hola mamá, ya estoy aquí. Vengo a traer las rosas que te prometí. Las pongo acá junto a tus pies, también las velas que ya vi me encenderé. Un año más que ya no estás, que solo estoy, quiero llorar, perdón mamá. Si sé que añade el cielo azul, desde una estrella para siempre alumbrará. Tu recuerdo de por vida en mi mente vibrará. Tu mirada, tus caricias para mí solo serán. Duerme, duerme, que tu sueño a tus pies yo velaré. Soy tu hijo y a tu lado quedaré llorándote. Que solo estoy, quiero llorar, perdón mamá. Si sé que añade del cielo azul, desde una estrella para siempre alumbrarás. Tu recuerdo de por vida en mi mente vibrará. Tu mirada, tus caricias para mí solo serán. Duerme, duerme, que tu sueño a tus pies yo velaré. Soy tu hijo y a tu lado quedaré llorando. Paisaje del litoral. Estábamos escuchando a Blas Martínez Riera en un chamamé de Cacho Saucedo y Blas Martínez Riera, Rosas para mamá. En las glosas estaba el mismo Blas Martínez Riera y cantando a dúo Saucedo Cavia, extraído del disco A una maestra, grabado para el sello Emi Odeón en el año 1970. Blas Martínez Riera en el bandoneón y glosas, Tilo Escobar en el acordeón
Cacho Saucedo, guitarra y voz. Blas Martínez Viera, Rosas para mamá. Saludamos a la gente que está en el Facebook: Raúl Cóceres, Rosa Robaina, Silvia Martínez, Liliana Callaba, después tenemos a María Marta Zavala, José Luis Paroli de Concepción de Uruguay, Gera Batalla, Jorge Segovia, María Zulema Corbeta, Isabel Enrique, Blanca Amelia Fernández de Buenos Aires, Lisa Ayelén Zavala. Lisa, un saludo grande para vos, nuestra operadora, cuántas veces fue operadora acá en el programa Paisaje del Litoral. Un saludo grande para vos, Lisa, que estás escuchando, no sé si estás en Curuzú, en Corrientes, pero un saludo grande y nos pone muy contentos que estés sintonizando nuestro programa. Marta Isabel Regna Leonard también. Vamos a leer a ver qué nos dicen acá. A ver. José Luis Paroli dice: gracias amigos, saludo. Isabel Enrique, uy, qué lindo tu programa. Lisa Ayelén Zavala, en sintonía, excelente. Marta Isabel Reynal Leonard, hola amigo querido, me estoy obsequiando un bello regalito. Bueno, nuestra música es lo mejor que tenemos, ¿eh? Tati Aguilar Ibarra, hola Eduardo, viéndote desde Corrientes, saludos cordiales. Pilar, bienvenida Almirón, desde Buenos Aires nos está mirando. Pilar, bienvenida Almirón, la madre de nuestro querido Juan Gómez, nos está mirando desde Buenos Aires. Después tenemos, a ver, se nos va para abajo esto. Liliana Rosa Callaba, hermoso como siempre tu programa, un saludo para vos, Liliana. Silvia Martínez, abrazo grande desde Buenos Aires, gracias por estar allí, Silvia. Pilar, bienvenida Almirón, dice: estoy viendo, ¿me podés pasar Viva la Pepa? Un abrazo. ¿Lo tenés a mano, la Pepa? Bueno, es un tema de... Vamos a escuchar a continuación La Pepa, un chamamé de Mario Bofill en versión del mismo autor, Mario Bofill, y hace referencia también a este día especial que estamos viviendo, al Día de la Madre. Mario Bofill, La Pepa. La Pepa, viuda hermosa y joven aún, tenía 5 hijos, el mayor 12 años, y desde allí para abajo la cachorrada. En la mesa alguien tenía que levantarse a agradecer la comida, siempre era el mayor, y después de terminar todos se tomaban de las manitos y decían: ¡Viva la Pepa!, agradeciendo la comida rica. Un día, para la sorpresa de todos, el pueblo y los niños, la Pepa se murió. Nunca supimos por qué o cuál fue el motivo de su muerte. Tal vez el exceso de trabajo o sacrificio. La Pepa se fue. Y los niños, que no entendían de la muerte, solamente miraban a la gente mayor llorar, y los pequeños estaban ahí con su incógnita. Tal vez el mayor se daba cuenta de lo que le seguía. El asunto es que en el cementerio todos se tomaron las manitos e hicieron exactamente como en la mesa. Dijeron: ¡Viva la Pepa!, para la despedida. Todos se criaron en el pueblo de cualquier forma, con parientes lejanos, gente amiga. Volaron todos después y quedó el pequeño, el más chiquitito. Ese fue timbero, cuidador de caballo de carrera, jockey. Los vicios de un pueblo todos tenían bueno en todos también. Hasta que un día, una siesta, discutió con un amigo. Y eso ya les cuento porque es parte de la canción. La mesa bajo la parra traía olor a pan fresco. La Pepa y sus 5 hijos rezaban agradeciendo: mil gracias te doy, Señor, y alabo tu gran poder. Por tu caridad y amor
hoy nos diste de comer. El mayor hacía una seña, se tomaban las manitos, decían viva la Pepa, que ha cocinado tan rico. Él ya se quedaba a cargo, la viuda Pepa al trabajo. Toda la noche silbaba el swing va volando bajo. La mala suerte está echada, nadie esperó su partida. La Pepa se fue de golpe, dolía su despedida. El mayor tomó las manos de sus pequeños hermanos y todos juntos dijeron: viva la Pepa llorando. Y se criaron con parientes hasta elegir sus caminos. Buenos Aires, 2 al sur, otro se hizo embarcadizo, el más pequeño quedó pueblero y de 1000 oficios, inconstante pero honrado, y se pagaba sus vicios. Una vez casi insultante, un muchachón a la siesta le dijo para ofenderle: vos sos un viva la Pepa. Y mirándole le dijo: repetime cuanto puedas, son las palabras más bellas que en mis oídos me suenan. Fui el más pequeño, el travieso, que de noche recordaba. Mi madre me hacía caricias para mitigar mis nanas. Tal vez por eso elegimos caminar la buena senda, porque la Pepa merece, aunque no entiendo su ausencia. Recuerdo que mis hermanos de la mano me tomaron y todos juntos dijimos: viva la Pepa llorando. Ay, Pepa, cuánto daría, al menos por verte un rato. Nunca entendí tu partida, mi infancia extrañó tus brazos. Ay, Pepa. Paisaje del litoral. La primavera se renueva en esta sintonía. Estábamos escuchando La Pepa, un chamamé de Mario Bofill en versión de su autor, Mario Bofill. Agradecemos a la gente que se sigue comunicando. Mario Despo, hola Eduardo Chamillo, saludos a las mamis hoy en su día muy especial. Muchísimas gracias, Mario Despo. El otro día no pude ir al Festival de la Huayna, pero bueno, vi que salió muy lindo y realmente yo tenía pensado ir, pero al final no pude. Después te explico por privado. Realmente tenía todo preparado para ir, pero no pude ir. Bueno, Angie Sil también. Angélica, hola, buenas tardes. Acá le estamos escuchando con Carlos Robaina en Curuzú. Saludos, gracias por estar allí, Angélica. Bueno, vamos a escuchar a continuación Un regalo para mamá. Es un chamamé de Hugo de la Silva y Ramón Méndez en versión de Ramón Méndez. El chamamé Un regalo para mamá, con versos escritos por Hugo de la Silva, musicalizados por Ramón Méndez. Hugo de la Silva escribió la letra dedicada a doña Rita Altamirano, la madre de Ramón Méndez.
El tema fue grabado por primera vez en el año 1965 por el mismo Ramón Méndez y su conjunto guaraní, con las voces de Ignacio Morel y Juan Carlos González, el dúo Morel-González. El día del cumpleaños de doña Rita Altamirano, Ramón Méndez organizó un asado en la estancia de su padre, don Marcos Méndez. Como regalo de cumpleaños, Ramón Méndez compró para su mamá, en Encarnación, Paraguay, 2 hermosas mantillas, una blanca con delicado encaje y la otra de la clásica tela paraguaya con bordados de colores. Este regalo era de gran importancia porque ella era muy católica y cuando concurría a las ceremonias religiosas usaba mantilla. En ese asado, entre los invitados, estaba Hugo de la Silva, un hombre culto, tucumano, doctorado en filosofía y letras, que en la década del 60 llegó a ser director de Canal 7 y Radio Nacional de Buenos Aires. Además, fue autor de zambas, vals, temas folclóricos hermosos. Hugo escribió allí mismo los emotivos versos de Un regalo para mamá y se los dejó a Ramón Méndez para que compusiera la música. Ramón Méndez compuso la música y cuando llegó de regreso a Buenos Aires, en el año 1965 grabó este chamamé, Un regalo para mamá. Como regalo a mi madre quiero que llegue este canto, humilde y sencilla ofrenda a su amor, tan puro y santo. He traído, madrecita, el regalo que anhelaba, que soñaste tantos años bajo el cielo guaraní. En tu blanca cabellera será el manto de alborada que acompaña tus plegarias cuando ruegas para mí. Aquí tienes la mantilla que entre tanta la eligiera, el color de esos tus ojos que iluminan mi existir. Es hermosa, tan hermosa como un sol de primavera. ¿Es acaso lo más fino que han tejido para ti? Madrecita de mi vida, sembradora de cariño y ternura infinita, en tu rostro está la huella de esperanzas y desvelos, y tus labios van sembrando las palabras de consuelo. Aquí tienes la mantilla que te canta la ligera, del color de esos tus ojos que iluminan mi existir. Es hermosa, tan hermosa como un sol de primavera. ¿Es acaso lo más fino que han tejido para ti? Paisaje del litoral. Estábamos escuchando a Ramón Méndez en un chamamé de Hugo de la Silva y Ramón Méndez, Un regalo para mamá, extraído del disco de vinilo Cuando canta el correntino, lado A, surco número 1, grabado para el sello Emi Odeón en el año 1965, cantando el dúo Morel González. Ramón Méndez, Un regalo para mamá. Han transcurrido 50 minutos ya después de las 18 horas. Le comentamos que la farmacia de turno hoy aquí en Curuzucuatiá es Farmacia Roberi, que está en Pueyrredón 799, esquina Caaguazú.
teléfono 42 30 79. Hoy de turno en Cruz Farmacia Roberi. Y hoy estamos dedicando todo el programa, vamos a tratar de poner la mayor cantidad de temas relacionados con la madre, los chamamés hermosos que tenemos relacionados a la madre, y porque es un día muy, pero muy especial hoy. Vamos a escuchar entonces a Paquito Aranda en un chamamé de Eustaquio Miño que se titula 2 de noviembre. Ningún regalo que te haga podría igualar al que me hiciste tú al darme la vida. Gracias, mamá. Feliz día. Quiero brindar emocionado este canto guaraní con dulce latir del corazón. Bella niñez junto a mi madre, con sus besos de bondad prepara mi felicidad. Con cuántas nostalgia evoco las veces que siendo niño me dabas tiernos consejos, besándome con cariño. Recibe en tu hermoso día, madrecita sacrosanta, el cariño de este hijo que con amor hoy te canta. Bella niñez junto a mi madre, con sus besos de bondad prepara mi felicidad. Con cuántas nostalgia evoco las veces que siendo niño me dabas tiernos consejos, besándome con cariño. Recibe en tu hermoso día, madrecita sacrosanta, el cariño de este hijo que con amor hoy te canta. Estábamos escuchando a Paquito Aranda en un chamamé de Eustaquio Miño, 2 de noviembre. Pedro Pablo Gómezito en el acordeón, cantando el dúo Hermes Solís, extraído del disco Famosos Chamamé a la manera de Paquito Aranda volumen 1. Este tema se encuentra del lado 2 en el surco número 6, grabado para el sello CBS. Paquito Aranda, 2 de noviembre. Bueno, estamos buscando un tema que nos pidió Marta Isabel Regner Leonard, pero ya lo tenemos ahí, ya lo tenemos ahí encontrado, así que ya en cualquier momento lo pasamos. Vamos a escuchar a continuación Canto a mi madre, un chamamé de Héctor Chávez y Salvador Miqueri en versión de Úbeda Chávez. Quiero agradecerte que estés en mi vida. Sé que puedo contar contigo en momentos difíciles. Sé que puedo compartir mis alegrías y sé que nuestra amistad se sustenta en nuestro amor. Que seas mi madre y mi amiga es el más preciado tesoro. Feliz día, mamá.
madrecita buena, la del amor puro y santo, la que con tiernas caricias ha hecho que mi existencia se poblara de delicias, cual un niño en su inocencia. Por eso yo elevo mi cantar a Dios y con él mi ruego para que premie su amor. Amor que en el mundo otro igual no habrá, porque es tan profundo que por siempre reinará. En mis horas no hay tristeza, si te veo, madre mía, tan feliz soy cuando besas, que rebozo de alegría. No quisiera verme nunca huérfano de tu ternura, pues sería mi vida trunca, desdichada sin dulzura. Por eso yo elevo mi cantar a Dios y con él mi ruego para que premie su amor. Amor que en el mundo otro igual no habrá, porque es tan profundo que por siempre reinará. Paisaje del litoral. Estábamos escuchando a Úbeda Chávez en un chamamé de Héctor Chávez y Salvador Miqueri, Canto a mi madre, cantando Hada Azucena con Úbeda Chávez, extraído del trabajo Soy, grabado para el sello Yatay en el track número 10 en el año 1997. Bueno, tenemos también otro pedido más de Pocho Romero, quiere Madrecita por Tarragorros, para más adelante. Paula Sánchez dice: hola Eduardo, un feliz día a todas las madres, espectacular, dice. Bueno, Gladys Insaurralde, hola Eduardo, escuchando, saludo para todas las madres. César Valdés desde Buenos Aires, hermoso programa desde Lanús, los estamos escuchando. Un beso enorme a mi mamita Silvia Bonis, gracias, la señora de don Ramón Romero. Así que estamos saludando a Silvia Boni. Aquí su hijo también lo está haciendo, César Valdés desde Lanús, está escuchando el programa. Vamos a ir pagando de a poco los pedidos, porque si no, no vamos a poder con todo. Marta Isabel Regner Leonard, me gustaría escuchar Cuñá Campesina por Cruz de Papel, así que vamos a ir cumpliendo con ella. Ya tenemos 59 minutos. Bueno, vamos con el tema y nos vamos a la pausa. Vamos a escuchar entonces Cuñá Campesina, Cruz de Papel. Tienes la fragancia que dejó la leña cortada en el monte después de la siesta. Perfumo en el viento por la senda larga, flores del campo, falda morada. Cuña campesina, madre de esperanza, divisa de nido, hueles en tu almohada. Este fue el domingo, tu Semana Santa, ranchito de parca, maleta y naranja. Se te fue el domingo, tu Semana Santa, ranchito de parca, maleta y naranja. Cuña campesina, si digo tu nombre,
comulga la frase más linda de tu alma sobre el jazminero que aroma la tarde de tu viejo patio. Urajei adentro. Tu pobreza limpia con la espuma blanca, lavando en el río las cosas del alma. Y florece un canto por la lluvia breve, la tierra del patio, peona de estancia. Cuña campesina, madre de esperanza, tibieza de nido, mueres en tu almohada. Se te fue el domingo, tu Semana Santa, ganchito de pata, maleta y naranja. Se te fue el domingo, tu Semana Santa, ranchito de pata, maleta y naranja. Estábamos escuchando Cuñá Campesina en la interpretación de Cruz de Papel. Vamos a la pausa comercial y después seguimos con más paisajes del litoral. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. ¿Cansado del plan de ahorro? ¿Cansado de que te suba la cuota? Autonativa tiene la solución. Cuotas fijas y en pesos, sin sorteo y sin licitación. Antes de hacer el negocio, sabes cuándo te entregan tu 0 kilómetro y confirmado por contrato. No somos plan de ahorro, sistema llave por llave. Solicita nuestro sistema de entrevistas en tu domicilio. Todas las marcas. Más de 15 años de trayectoria. Autonativa 3794-874717. ¿Anotaste? 3794-874717. Autonativa. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. Compra y venta de hacienda, pago de contado. Abrimos nuestras puertas en Castillo 1269, donde podrás encontrar implementos rurales, mangas, cepo, portones, casillas con la calidad del eucalipto colorado. Y muy pronto, toda la línea de alimentos balanceados para bovinos. Trabajos por pedidos. Número de contacto 3458-659345. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. Tecnoservicios, limpieza de campos, desmonte, destronque, enripiado de caminos, venta de ripio. Tecnoservicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Llámenos 3456-433-777 Mocoretá Corrientes. Cuando alguien construye fuera de su propiedad, un vecino se molesta. Para evitar conflictos de límites, Agrimensor Emanuel Ulises Schweitzer, matrícula provincial 4272, equipo de medición de última generación para realizar deslinde de inmuebles, nivelaciones, mensuras de división y en propiedad horizontal, mensuras para posesión veinteñal, planificación de loteos y amojonamientos, mensuras tanto en inmuebles urbanos como rurales. Agrimensor Emanuel Ulises Schweitzer, 3774-1540-9195, Rivadavia 1070, Curuzú Cuatiá, Corrientes. Consulte y no se quede con la duda, porque la medida sí importa. Facundo, Isabel la Católica 2283. Bonita, bonita, Librería, juguetería, cotillón, bazar, regalería.
conservadoras, termolares, silletas, radios y parlantes. Aceptamos todas las tarjetas. Con tarjeta Banco Corrientes, 15% de descuento más 3 pagos sin intereses. Facundo, siempre precios bajos. ¿Te separaste y no sabés qué hacer? Nosotros tampoco, pero te hacemos la mudanza. Fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. 3774-447335. Viajes corta distancia y zonas rurales. Aceptamos Mercado Pago. El mejor servicio al mejor precio. Fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. Te guardamos el secreto. En Montecaseros seguimos avanzando con la puesta en marcha del operativo de descacharrado. Trabajamos junto a cada vecino en la limpieza, mantenimiento y prevención de enfermedades vectoriales. Diseñado para llegar a cada barrio, cada 30 días se invita a los vecinos a comprometerse con el cuidado de la salud, del medio ambiente y el disfrute de una ciudad limpia y ordenada. Mantener los hogares y sitios limpios de objetos que pudieran acumular agua es uno de los pilares fundamentales en la lucha contra el dengue. Mantener la ciudad limpia es responsabilidad de todos. Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca Intendente. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet, TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. ¿Querés estudiar el ciclo básico de Ingeniería de la Universidad Nacional del Nordeste en Montecaseros? Ingenierías electromecánica, mecánica, civil, eléctrica, electrónica, en agrimensura, industrial o agronómica. Inscribite a través de nuestra página web www.cresumc.edu.ar o bien concurriendo a nuestras oficinas del Centro Regional de Educación Superior Universitario. Convenio, Gobierno de la Provincia de Corrientes, Universidad Nacional del Nordeste, Municipio de Montecaseros. Montecaseros, hacia adelante. Intendencia Juan Carlos Álvarez. Continuamos construyendo futuro. Tecnoservicios, limpieza de campos, desmonte, destronque, enripiado de caminos, venta de ripio. Tecnoservicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Llámenos 3456-433-777 Mojoretá Corrientes. Tornería Mecánica Pucay. Somos lo que hacemos reiteradamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Estamos al servicio vial, agroindustrial, minería. Contamos con maquinarias de última generación para garantizarte calidad y excelencia. Teléfono 3774-42-4628. En Las Heras 888, Cursucuatiá, Corrientes. La vida no viene con un manual, viene con una madre. Feliz Día de la Madre, son los deseos de la psicóloga Valeria Romina Barrientos. Maderas Vega, de Jorge Daniel Vega. Productos de excelente calidad y más de 40 años de experiencia en el rubro. Tablas, tirantes, machimbres, carpintería en general. Terciados, chapadur, fibrofácil y todo lo que necesitas para tu obra. Tablas para encofrados, tirantes en pino o madera dura.
Maderas Vega, Podestá 348, celular 63 22 51. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. Fábrica de pintura automotor y toda la línea de accesorios Shelby y Williams. Encontranos en Irastrosa 920. WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. Loca pa' bailar. Omar Motos, rapidez y eficacia en la reparación de su motovehículo, con la mejor atención y ahora, para su mayor comodidad, retiramos su moto de su domicilio sin cargo. Estamos en el nuevo local de Avenida La Prida 1180. WhatsApp 3774 63 88 61. Omar Motos. No somos una marca, somos todas las marcas en lubricantes y aditivos, filtros y encendido, iluminación, motor periférico, climatización, rodamientos, suspensión y dirección, livianos y pesados. Somos Lubricentro Kilómetro 11. Kilómetro 11. Ni más acá ni más allá. Precios. Trabajamos para que trabajes. Vos trabajás, nosotros también. El Maestro 435. Barrio Centenario. Delivery. 3774-404-105. En Kilómetro 11, con la compra de cada producto participas de un sorteo de un tambor armario para tu teléfono. Éxitos de primavera 2024. Vivila todo el día. Un éxito tras otro. Continuamos con nuestro programa Paisaje del Litoral cuando han transcurrido 12 minutos después de las 19 horas. Y nos cuenta acá Marta Isabel Regner Leonard, que nos había pedido el tema por Cruz de Papel. Muchas gracias, Eduardo querido. Te cuento que cuando se grabó ese disco ella era la productora de Carlos Serial, este curuzucuateño desaparecido ya, pero que era integrante del conjunto Cruz de Papel. Dice, yo era la productora y me trae muchos recuerdos. Bueno, hemos cumplido así con nuestra amiga que está escuchando el programa. Bueno, vamos a continuar con la difusión de nuestro programa. Saludamos a Juan Escobar, que está mirando y escuchando, Marcelo Escobar, también María Teresa Torres. Un saludo grande para vos, María Teresa, seguramente desde otro lugar estás escuchando. Así que un placer para nosotros que estés compartiendo nuestro humilde programa. Vamos a la música nuevamente. Están relacionados todos hoy al Día de la Madre. Vamos a escuchar a Cáceres Almeida en un chamamé de Lizardo Cáceres y Alfredo Alejandro Almeida, Mi Eterna Oración. En el cielo sos mi estrella, madre mía. En la tierra tu recuerdo siempre está. En mi vida tú bendices mis plegarias, porque estás muy cerca de Dios, que es nuestro Señor. Hoy recuerdo cuando niño me decías, junto a todos mis hermanos con amor, que esta tierra tan bendita se estremece al decir ese dulce nombre que es mamá. Yo sé que estarás allá junto a Dios muy eternamente, rogándole a Él que me dé la fe que llevo en mi mente. Es tu mirada que recuerdo muy tristemente, tiernas palabras que las guardo para mí.
de insomnio pensando y pensando, y hasta hoy no puedo concebir tu adiós. Pero al fin me duermo rezando tu nombre para que me guíes como manda Dios. Yo sé que estarás allá junto a Dios muy eternamente, rogándole a Él que me dé la fe que llevo en mi mente. Es tu mirada que recuerdo muy tristemente, tiernas palabras que las guardo para mí. Paisaje del litoral. Estábamos escuchando a Cáceres Almeida en un chamamé de Lizardo Cáceres y Alfredo Alejandro Almeida, Mi Eterna Oración, extraído del disco de vinilo que lleva el título de este chamamé, casualmente, Mi Eterna Oración, en el lado 1, en el surco 1, grabado para el sello Microfón en el año 1975. Cáceres Almeida, Mi Eterna Oración. Un saludo para Nuni Barriento y su señora y a toda la gente ahí del barrio 216. El otro día me encontró Nuni y me dijo, vos te olvidás del barrio 216. Y bueno, así que le estamos saludando a Nuni y a su señora, que nosotros, la verdad no me acuerdo el nombre, y hoy en el Día de la Madre, un saludo especial para ella, porque ahí en el barrio le decimos la señora Nuni Barriento. Así que bueno, un saludo para ella, para Nuni y para todo el barrio 216, entonces, que a la gente que escucha. Uno no tiene noción hasta dónde muchas veces nos están escuchando. Otro día me encontró un señor, me dijo, yo lo escucho siempre, no, aunque no llamo, no digo nada, pero lo estoy escuchando. Así que esa es la magia de la radio, que no sabemos hasta dónde estamos llegando en este momento. Y más ahora con el tema del Facebook y del YouTube y toda esta tecnología que nos ayuda muchísimo, ¿no es cierto? Elena Corbeta, un saludo grande para vos también, que estás mirando el programa. Y no sé si le conté, el otro día estuve en un cajero, tarde, era a la madrugada ya, y bajé al cajero y un señor atrás me paró atrás. Entonces yo medio que le miraba de reojo que hacía el que estaba ahí atrás, y entonces él vio que yo me puse molesta, y entonces me dijo, no, ahora le quiero pedir una ayuda acá. Y me dice, ¿usted no es el doctor Ocampo? Sí, yo sé. Dice, sí, le saqué, por el pelo le saqué. Bueno, esas son las cosas que tiene el Facebook y todas esas cosas. Dice, yo lo escucho siempre allá en el campo, en la segunda sección. Así que un saludo grande para él. Martínez, creo que era el apellido. Viene a colación esto porque a veces decimos no sabemos hasta dónde estamos llegando, ¿no es cierto? Hasta dónde, quién nos está escuchando. Bueno, vamos a la música nuevamente. Vamos a escuchar a las hermanas Vera en un chamamé de Bartolomé Palermo y Raúl Barbosa. Siempre contigo, mamá. Solo hay un ser en el mundo que es esperanza de nuestra vida, que nos brindará su sangre, desvelos, lágrimas y caricias. Solo hay un ser en el mundo que nos consuela en la soledad, y si nos ve sonriendo, ella también sonreirá. Solo hay un ser en el mundo que nos consuela en la soledad. Dios te bendiga, querida mamá, por el amor que me diste, mamá. Sobre tu frente un beso cada mañana quiero dejarte. Mi tiempo joven te hizo sufrir y muchas veces lloraste por mí. Perdón te pido y prometo que siempre, siempre serás feliz.
ser en el mundo que nos consuela la soledad. Y si nos ve sonriendo, ella también sonreirá. Solo hay un ser en el mundo que nos consuela la soledad. Dios te bendiga, querida mamá, por el amor que me diste, mamá. Sobre tu frente un beso cada mañana quiero dejarte. Mi tiempo joven te hizo sufrir y muchas veces lloraste por mí. Perdón te pido y prometo que siempre, siempre serás feliz. Estábamos escuchando a las hermanas Vera en un chamamé de Bartolomé Palermo y Raulito Barbosa, Siempre contigo, mamá, extraído del disco de vinilo La Hora del Chamamé, en el lado 2, surco número 2, grabado para el sello Microfón en el año 1981. Bueno, vamos a escuchar a continuación Mamá Mica. Es un chamamé canción que compuse para mi madre. Micaela Emma Miranda era su nombre completo, pero era conocida por Mica. Por eso el título de la canción, Mamá Mica. Casada con Máximo Ramón Ocampo, de cuyo matrimonio nacimos Ramón Miguel y Ramón Eduardo, 2 hijos tuvo. Cuando ella tenía 35 años quedó viuda y tuvo que hacer de madre y padre a la vez. Sus 2 hijos quedaron con apenas 6 y 9 años. Tuvo que atravesar 2 duros momentos, primero la muerte de mi hermano y después la persecución política que sufrí, que me llevó a estar 2 años fuera de su lado. Pero por suerte volví a disfrutarla después. Casi por 5 años la abracé todos los días, la besé todos los días y tuve la suerte de tenerla con vida cuando grabé el chamamé canción que compuse para ella. Se lo canté en vivo con mi guitarra. Voy a compartir con ustedes este chamamé canción, Mamá Mica, pero antes vamos a recordar su voz en un saludo que mandó para Paisaje del Litoral. Estoy preparando unos mates y escuchando unos lindos chamamés en Radio Paisaje del Litoral. Les habló Mamá Mica. Si un esfuerzo más te pidiera el tiempo por esos hijos, que aunque grandes ya siguen siendo niños en tu corazón, uno más que das por una sonrisa piensas que lo vale. Si al final la vida se te fue volando con su corretear, por eso es que el tiempo puso en tu experiencia fiel sabiduría, que fuiste brindando a tus 2 pequeños entrega total. Ya sin compañero te quedó el trabajo duro de criarlos, y ser madre y padre a la vez parece más fuerza te dio. Micaela sabe cuando una pena me anida el alma, si al solo mirar es capaz de dar el mejor consejo. Si es una virtud sería sin dudar la mejor herencia. Además de ser mi madre es también mi mejor amiga.
En tu larga vida el destino puso muy duros momentos. ¿Cuántas madrugadas habrás extrañado a tus dos retoños? Pero firme estás, marcando el camino, brújula incansable. Disfruto tu risa y mi pecho palpita lleno de emoción. Micaela sabe cuando una pena me anida el alma. Si al solo mirar es capaz de dar el mejor consejo. Si es una virtud, sería sin dudar la mejor herencia. Además de ser mi madre, es también mi mejor amiga. Además de ser mi madre, es también mi mejor amiga. Estábamos escuchando a un principio el saludo de mamá para el programa Paisaje del Litoral y a continuación el chamamé canción Mamá Mica que compuse para ella y estaba cantando yo, quien les habla, acompañado de Pelusa Canteros en acordeón y las guitarras de Caroso Gutiérrez y Marcos Cabral. Vamos a continuar con nuestro programa y también otro cursuguateño muy buen músico que es Julián Molina ha compuesto un tema para su mamá, el número 15. Julián compuso un tema para su mamá. Entonces, vamos a escuchar a Julián Molina en un chamamé que le pertenece, Homenaje a Mamá. No te puedo pagar tanto amor que me diste, si incansable siempre fuiste a la hora de luchar. No te puedo pagar si nunca tuviste un pero, solo caricias y besos para curar cualquier mal. No te puedo pagar tantas noches de desvelos que no dormías pensando en darnos todo lo bueno. Hoy solo pedirle a Dios que te proteja, yo quiero que seas feliz, mi viejita, no te mereces menos. Tienen razón cuando dicen que el amor de una madre es un amor supremo. De tanto amar, madrecita, ya tienes ganado el cielo. Si yo volviera a nacer, quisiera que fueras mi madre de nuevo. Te amo profundamente, sos lo más grande que tengo. No te puedo pagar tantas noches de desvelos que no dormías pensando en darnos todo lo bueno. Hoy solo pedirle a Dios que te proteja, yo quiero que seas feliz, mi viejita, no te mereces menos. Tienen razón cuando dicen que el amor de una madre es un amor supremo. De tanto amar, madrecita, ya tienes ganado el cielo. Si yo volviera a nacer, quisiera que fueras mi madre de nuevo. Te amo profundamente, sos lo más grande que tengo. Te amo profundamente, sos lo más grande que tengo. Paisaje del Litoral.
Estábamos escuchando a Julián Molina en un chamamé que lo compuso el mismo Julián Molina, homenaje a mamá. Vamos a ir a pausa comercial. Agradecemos a José y María que en la zona de Goya están escuchando, lo atendió el señor operador José, y así que un saludo grande, muchas gracias por estar allí escuchando el programa. José y María desde la zona de Goya. Vamos a la pausa, el correo rural, y después venimos con la última parte de Paisaje del Litoral. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Regi Compañía SRL, consignatarios, teléfono 03774 42 4010 42 4011. Hildarraz Hermanos, 74 años al servicio del productor agropecuario. Anuncia su próximo remate. 16 de octubre, 14:30 horas, remate Feria Federal. Informes al 0345 421 2040. Remata Hildarraz Hermanos. Campo, patria. Señor productor ganadero, la Fucosa informa que el 14 de octubre inicia la segunda campaña de vacunación contra la fiebre aftosa 2024. Se vacunará todo el stock menos las categorías vacas y toros. La misma finalizará el 14 de diciembre. Precio de la vacuna por animal, 1.815 pesos de contado hasta 30 días de la fecha de vacunación y 1.906 pesos a crédito hasta 60 días. Incluye costo operativo y precio de la dosis. Además, se deberán vacunar contra brucelosis las terneras de 3 a 8 meses de edad. El costo de la dosis es de 957 pesos con 65. Aconsejamos programar con tiempo su vacunación. Más información en nuestras delegaciones en toda la provincia o a través del WhatsApp 3773 44 23 33. Fucosa, somos los productores. Horacio Rodríguez Egaña invita a su 47º remate por internet que tendrá lugar en el Quincho Corriendale de la Sociedad Rural de Guruzucuatiá el día viernes 8 de noviembre a las 17 horas. Se reciben consignaciones. Informes 03774 467 282. Ganador Pujol, agenda de remates, octubre 2024, lunes 7 de octubre, remate Cabaña El Bagual, Presidente Irigoyen Formosa, 14 horas, streaming Rosgan, en vivo por Canal Rural, miércoles 9 de octubre, remate Rosgan, 10 horas, streaming Rosgan, en vivo por Canal Rural, martes 15 de octubre, remate Feria Benito Juárez, la Rural de Campo Amor Hermanos, 14:30 horas, streaming Rosgan, lunes 21 de octubre, remate especial televisado Córdoba, streaming Rosgan, 14 horas, en vivo por Canal Rural, agenda de remates, Ganador Pujol, octubre 2024. Hildarraz Hermanos, 74 años al servicio del productor agropecuario. Anuncia sus próximos remates. 4 de octubre, 14:30 horas, remate primera edición Las Joyas del Litoral, desde Sociedad Rural de Villaguay. 5 de octubre, Expo Rural Chajarí. 9 de octubre, 10 horas, remate TV Rosgan. 16 de octubre, 14:30 horas, remate Feria Federal. Informes al 0345 421 2040. Remata Hildarraz Hermanos. Campo, patria. Correo Rural. El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua. Para prevenirlo, elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmaleza jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Argentina Unida.
IDAVO, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos. Nuestra trayectoria al servicio del productor. Contamos con un sistema único de trazabilidad en planta que nos permite un mejor seguimiento de nuestra materia prima para garantizar al cliente calidad, sanidad y tranquilidad a la hora de elegir nuestros productos. No ponga en riesgo su producción. www.idavo.com. IDAVO SRL. Suplementos minerales para su producción. Vela y Cornaló comunica que está comprando lanares y vacunos, en especial corderos. Vela y Cornaló Sociedad Anónima, Castillo 790, teléfonos 03774 422573, 422068. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatella, teléfono 3774 402108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. Horacio Rodríguez Egaña invita a su 47º remate por internet que tendrá lugar en el Quincho Corriendale de la Sociedad Rural de Guruzucuatiá el día viernes 8 de noviembre a las 17 horas. Se reciben consignaciones. Informes 03774 467 282. Nueva temporada, te esperamos en Pilchería Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque, pañuelos planchados, camisas, las mejores camisas. Sí, en esta temporada primavera-verano, vení a Vestimenta Gaucha Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Tenemos precios promocionales en bota. Sí, botas en cuero a 69.900. También la gran promoción en sombrero a 44.900. Vení. Nueva temporada la vivimos en Vestimenta Pilchería Chegente. Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Misiones 1540 Villa del Parque. Teléfono 3774 46 99 10. Chegente. Misiones 1540 Villa del Parque. Los esperamos. Regi Compañía SRL, consignatarios, teléfono 03774 42 40 10 42 40 11. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 19, 39 minutos. Temperatura 26 grados. Humedad 85%. Éxitos de primavera 2024. Vivila todo el día. Un éxito tras otro. Iniciamos el último tramo de Paisaje del Litoral. Saludamos a Juan Silva Casanova desde Corrientes, o Mercedes, no sé dónde estará en este momento. Alba Romero desde Salta. Muchísimas gracias por estar compartiendo nuestro programa. Y vamos a continuar con nuestro programa. Vamos a escuchar 4 letras para un verso, de y por Carlos Ramón Fernández. Podrá nublarse el sol eternamente, podrá secarse en un instante el mar, podrá romperse el eje de la tierra como un débil cristal. Todo sucederá, podrá la muerte cubrirme con su fúnebre crespón, pero jamás podrá apagarse la llama de tu amor, mamá.
que soñaba con un vestido blanco, la que llegó con su novio hasta el altar, a la que un niño después de 9 meses bautizó con el nombre de mamá, a la que un niño después de 9 meses bautizó con el nombre de mamá. Es la que sufre cuando te ve sufriendo, es la que llora cuando te ve llorar, la que se para rezongando frente al viejo, si por sonceras él te quiso retar. La que se para rezongando frente al viejo, si por sonceras él te quiso retar. Le debía una canción para mi madre y para todas las madres por igual, y el que no la tenga que mire una estrella, que allí la más bella por siempre estará. Yo me puse a escribir con 4 letras un verso y me salió mamá. Yo me puse a escribir con 4 letras un verso y me salió mamá. Para vos algo especial, madre soltera, de muy joven comenzaste a luchar, porque fuiste madre, hermana y compañera, y te pusiste la ropa de papá. Porque fuiste madre, hermana y compañera, y te pusiste la ropa de papá. Qué triste aquella que tiene un hijo preso, frente a una reja la verán llorar. Por más que acusen los jueces y fiscales, ella no acusa, solo sabe amar. Por más que acusen los jueces y fiscales, ella no acusa, solo sabe amar. Le debía una canción para mi madre y para todas las madres por igual, y el que no la tenga que mire una estrella, que allí la más bella por siempre estará. Yo me puse a escribir con 4 letras un verso y me salió mamá. Yo me puse a escribir con 4 letras un verso y me salió mamá. Paisaje del litoral. Estábamos escuchando 4 letras para un verso, de y por Carlos Ramón Fernández, extraído del trabajo Qué lástima patria, grabado por el sello EPSA Music en el año 2011. Carlos Ramón Fernández, 4 letras para un verso. Bueno, José, vamos ahí al número 16 entonces, porque el tiempo ya nos está corriendo y nos quedan cositas que decir. Ayer tuvimos la triste noticia del fallecimiento del canoero. Tuve la suerte de conocerlo personalmente en Victoria, Entre Ríos, ciudad donde tenía su casa. Y decíamos tenía su casa porque más vivía en la isla o sobre su canoa. Salía a la mañana temprano hacia la isla y volvía a la tardecita. Conversamos mucho, me dio su material para difusión e inclusive grabó un saludo para Paisaje del Litoral. Y tras batallar durante varios meses contra su enfermedad terminal, falleció ayer a la edad de 64 años. Guitarrista, cantor, autor y compositor Arnoldo Javier Valentini, conocido artísticamente como El Canoero, nació en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, en Buenos Aires, pero afincado en ciudades de la costa de los ríos, como lo es Victoria, Entre Ríos. Autor de numerosas canciones que lograran un lugar de privilegio en el gusto de la gente.
El canoero se destacó además por su voz privilegiada, lo que le valió premios y ovaciones en los festivales más importantes del país. Maestro de escuela, fue declarado huésped de honor en Ibicuí por su permanente compromiso con la zona de las islas y también declarado embajador nicoleño de todos los tiempos por haber partido desde San Nicolás de los Arroyos llevando sus canciones por toda Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile. Descubrió las islas desde chico, a las que compuso cientos de obras reconocidas y adoptó esos parajes para su morada. El canoero falleció el 19 de octubre de 2024 a la edad de 64 años. Vamos a recordar en primer lugar su voz, con un saludo para Paisaje del Litoral y a continuación cantando su obra más difundida, Canción del Estibador. Queridos amigos de Curuzú y zona aledaña, los invito a escuchar la 100.1 FM Paisaje del Litoral del querido amigo Eduardo Ocampo. Soy el canoero y les mando un abrazo de agua desde un rincón de mis islas en Victoria, Entre Ríos. Gracias por escuchar a Eduardo y a quienes difunden toda nuestra música popular. Vamos arriba, vecino, vamos que el gallo cantor viene anunciando un buen día, vamos que el sol despuntó, vamos que ayer por la tarde sentí las cadenas del barco que entró y hay que cargarlo de bolsa, me llena de orgullo ser estibador. Vamos arriba, Jacinto, vamos, la suerte cambió, vamos que hoy nombra Tirilo, buen capataz y señor. Vamos, que tal vez un día vengan muchos barcos para vivir mejor. Si el país está caído, no se haga el dormido, fuercemos parejo, arriba mi viejo, que habiendo trabajo hay paz y hay amor. Y pido bolsa, 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 crece el estiva, arriba, arriba, pongamos el hombro a la Argentina, hemos de levantar. Y venga bolsa, 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 llene la tarimba, arriba, arriba, que esta tierra mía necesita del estibador. Arriba le digo, vamos que ya somos dos, vamos a poner el hombro, que no hay otra solución, que ya se acabó la fiesta y los platos rotos debemos pagar. Por eso le digo arriba, mi patria argentina no puede esperar. Vamos arriba, Jacinto, vamos, hágase un favor, que la unión hace la fuerza y entre todos es mejor. Vamos, todos de la mano, pongamos en marcha la revolución. Si el país está caído, no se haga el dormido, fuercemos parejo, arriba mi viejo, que habiendo trabajo hay paz y hay amor. Y pido bolsa, 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 crece el estiva, arriba, arriba, pongamos el hombro a la Argentina, hemos de levantar. Y venga bolsa, 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 llene la tarimba, arriba, arriba, que esta tierra mía necesita del estibador. Laray, 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 que esta tierra mía necesita
del litoral. Estábamos escuchando a un principio el saludo del canoero para Paisaje del Litoral y después Canción del Estibador, una canción que le pertenece a Arnoldo Javier Valentini, el canoero, extraído del trabajo Animales Sueltos, grabados para el sello Utopía en el año 2014. El canoero, Canción del Estibador. Bueno, estamos llegando prácticamente al final. Tenemos unos pedidos, ahí tenemos Madrecita por Tarragorros, pero antes vamos a cumplir con un amigo, con Alberto Aguirre, el Mosquito. Todos le conocen por el Mosquito, porque en el Centenario vive, es un cantor popular aquí de Curuzú Cuatiá, y me prometió que va a venir acá con su guitarra y va a cantar un tema por ahí, capaz cantamos a dúo también, ¿eh? Así que Alberto Aguirre me dijo que quería escuchar Mi Guitarra Negra de Catalino Verón. Yo le dije, pero ¿cómo si hoy es para las madres? No puedo poner algo que no tenga nada que ver con las madres. Y me dice, no, pero aunque sea un lugarcito, capaz tenés, un lugarcito le vamos a hacer porque es un amigo, Alberto Aguirre, y vamos a escuchar. Y como sé que ese chamamé también le gusta a Ñata y a Víctor Landaburu, le vamos a estar dedicando a ellos, por si por ahí están escuchando, le vamos a estar dedicando entonces este chamamé para Alberto Aguirre, para Ñata y Víctor Landaburu. Catalino Verón, en un chamamé que le pertenece, Mi Guitarra Negra. Cuántas ilusiones guarda mi guitarra, noble confidente de mi andar. En ella guardada viven esperanzas, penas, alegría y soledad. Cante a los amigos, cante a los paisajes, a los sentimientos del amor. Nunca me olvidé cantarle homenaje al siempre sufrido labrador. La luz del lucero alumbró mi sueño, me vio en los senderos algún madrugar. Junto a mi guitarra, con su fiel desvelo, y en su alma latiendo todo mi soñar. Mi guitarra negra siempre me acompaña por los laberintos del vivir. Es como mi sombra nunca se separa, ella está presente en mi existir. Encierra nostalgias de tiempos pasados, pero sus acordes siempre están vibrando cadencia por lo bien logrado que por los caminos pude hallar. La luz del lucero alumbró mi sueño, me vio en los senderos algún madrugar. Junto a mi guitarra, con su fiel desvelo, y en su alma latiendo todo mi soñar. Paisaje del litoral. Estábamos escuchando a Catalino Verón en un chamamé del mismo Catalino Verón, Mi Guitarra Negra. Este chamamé da título al disco del cual hemos extraído. Mi Guitarra Negra, lado 1, surco 1, grabado para el sello El Zorzal en el año 2012. Nos estamos despidiendo prácticamente. Muchísimas gracias por su presencia hoy a través del éter. Muchísimas gracias a José Estilo por la asistencia técnica, el desvío sonido. Ya saben ustedes que si necesitan no tienen más que llamar aquí a Paisaje Litoral, el desvío. Y los
esperamos el próximo domingo, siempre y cuando Dios así lo permita, por supuesto, a partir de las 18 horas aquí en este paraje del dial que es Paisaje del Litoral. Nos vamos entonces con un pedido que teníamos, nos había pedido Pochito Romero. Vamos a escuchar Madrecita, un chamamé de Tarragorros, las glosas escritas por Gorgonio Benítez y dicha por Oscar Albornoz. Tarragorros, Madrecita. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Para ti, madre, traigo este canto que en las distancias tristes forjé, y recordando mi edad de niño, te brindo, madre, mi gran cariño con estas notas del chamamé.